Hola chicos, mi nombre es Mariela Contreras, estudiante de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo. De la carrera de paquetes estadísticos estoy haciendo este video que es sobre el tercer capítulo de Estadísticas para la Administración y Economía. En el capítulo anterior, que fue el capítulo 2, hablamos sobre la agrupación y presentación de datos para expresar significados, también las tablas y gráficas. En este capítulo vamos a hablar sobre las medidas de tendencia central y la dispersión en distribuciones de frecuencia. Este capítulo comprende la estadística sumaria, la unidad de tendencia central, que es la media aritmética, también la media aritmética ponderada. También vamos a ver sobre la media geométrica, la mediana, sobre la moda y por consiguiente la dispersión y por qué es importante la dispersión, sobre los rangos, que son las medidas de dispersión útiles, también que vamos a hablar. También vamos a hablar sobre medidas de desviación promedio, el coeficiente de variación y el análisis exploratorio de datos. Muy bien, vamos a empezar por la estadística sumaria. A continuación vamos a ver qué nos quiere decir la estadística sumaria. Ok, la estadística sumaria nos dice que la estadística sumaria describe las características del conjunto de datos. En esta encontramos la tendencia central y la dispersión. La tendencia central es el punto de una distribución, mientras que la dispersión es la separación de datos de una distribución. Ahora bien, vamos con lo que es la medida de tendencia central, que es la media aritmética, la primera medida. Esa es para calcular el promedio. Entonces, vamos a hacer un poquito más grande para que podamos ver bien la imagen. Muy bien, entonces la media aritmética nos dice que es cuando nos referimos al promedio de algo. Por ejemplo, en esta tablita tenemos el tiempo sin funcionar de los generadores de la estación de Lake Icon. Entonces aquí están los días fuera de servicio por los generadores. Entonces los días fuera de servicio son los que vamos a colocar aquí arriba y los vamos a sumar. Es la suma de los días fuera de servicio dividido por el número de días. Entonces, o sea, la cantidad. ¿Por cuántos hay aquí? Aquí tenemos 10 numeritos, lo vamos a dividir por 10. Entonces, la suma de todo esto nos sale 88. Dividido para 10 nos sale a 8.8 días que han estado sin funcionar los generadores. Ahora vamos con lo siguiente. Los símbolos convencionales. Entonces, una muestra de la población consiste en n observaciones con una media de x. Las medidas para la población entera son: la media de una población se simboliza con mu, el número de símbolos de una población se denota con la letra mayúscula y cursiva n, mientras que en la muestra de una población consiste con la n minúscula. Para una población entera es la n mayúscula. Sigamos. Cálculo de la media a partir de datos no agrupados. Entonces, aquí tenemos una formulita. Entonces, mu es igual a la sumatoria de los valores de todas las observaciones dividido por el número de elementos de la población. Esa es la media aritmética de la población. La fórmula para encontrar la media aritmética de la población. Y para encontrar la media aritmética de la muestra es la media es igual a la suma de los valores de todas las observaciones dividido para el número de elementos de la muestra. Sigamos.
Ok, el cálculo de la media a partir de datos agrupados. Una distribución de frecuencia consta de datos agrupados en clases. Cada valor de una observación cae dentro de alguna clase. Como podemos aquí observar, las clases, estas de aquí son las clases. La frecuencia es el número de observaciones de cada clase. Para encontrar la media aritmética de datos agrupados, primero calculamos el punto medio de cada clase. El punto medio de cada clase se lo calcula de la siguiente manera. Sumamos estos dos valores, sumamos el 50 más el 100, 99.99 y el 100, entonces sumamos 50 más 100 y lo dividimos para 2 y ahí nos va a dar el punto medio. Luego de tener el punto medio, ahora sí vamos a calcular la media aritmética de una muestra con datos agrupados. Esto lo hacemos de la siguiente manera. Aquí nos da la fórmula, entonces lo que nos dice que tenemos que hacer la sumatoria de la frecuencia por el punto medio. Entonces, primero lo que hacemos es multiplicar el punto medio por la frecuencia y nos saldrán los valores. De esos valores los sumamos y tenemos un total. Ese total lo colocamos aquí y lo dividimos para el número de muestra. Lo único que tenemos que hacer es reemplazar datos si ya tenemos sacado el punto medio. Muy bien, ahora vamos con lo siguiente. Eso es en cuanto a la media aritmética para calcular datos agrupados. Ahora vamos con las ventajas y las desventajas de la media aritmética. Una de las ventajas es que se trata de un concepto familiar para la mayoría de las personas y es intuitivamente claro. Otra de las ventajas es que cada conjunto de datos tiene una media. Es una media que puede calcularse y es única debido a que cada conjunto de datos posee una y solo una media. La media es útil para llevar a cabo procedimientos estadísticos como la comparación de medidas de varios conjuntos de datos. Las desventajas. Aunque la media es confiable en cuanto a que toma en cuenta todos los valores del conjunto de datos, puede verse afectada por los valores extremos que no son representativos del resto de los datos. Otra de las ventajas que tenemos es que resulta tedioso calcular la media debido a que se utiliza cada uno de los datos en nuestro cálculo. Y por último, somos incapaces de calcular la media para un conjunto de datos que tiene clases de extremo abierto en la parte inferior o superior de la escala. Esas son las ventajas de la media aritmética. Ahora vamos con lo siguiente, que es una segunda medida de tendencia central, la media ponderada. Nos permite calcular un promedio que toma en cuenta la importancia de cada valor con respecto al total. Considere, por ejemplo, que la compañía cuyos datos están representados en esta tabla utiliza 3 niveles de trabajo, que son el no calificado, el semicalificado y el calificado, para la producción de 2 de sus productos finales. Entonces, la compañía desea saber el promedio del costo del trabajo por hora para cada uno de los productos. Vamos a ver cómo se hace esto. Entonces, aquí tenemos la tablita del ejemplo que nos muestra. Aquí tenemos lo que son las manos de obra, que es el no calificado, el semicalificado y el calificado, el salario por hora en dólares, las horas de manos de obra por unidad producida. En el producto 1 son 1 hora, 2 horas y 5 horas para la mano de obra calificada. Y en el producto 2 son 4 horas para la mano de obra no calificada, 3 horas para la mano de obra semicalificada y 3 horas para la mano de obra calificada. Entonces, vamos a calcular. Nos dice que un simple promedio aritmético de los salarios pagados sería: la media es igual a la sumatoria de los salarios por hora en dólares sobre el número de muestras. Esto va a ser igual a 5 más 7 y más 9, que son 5 más 7 y más 9, dividido para 3 porque son 1, 2 y 3 muestras.
y esto nos va a salir $7 la hora. Ahora, la media ponderada. Ponderamos el salario por hora de cada nivel mediante la producción de la mano de obra total requerida para fabricar el producto. Lo que vimos acá fue el simple promedio aritmético. Los promedios ponderados dan el valor correcto para los costos promedios por hora de mano de obra de los productos. Consideran las diferentes cantidades de cada nivel de mano de obra que requieren los productos. Ahora, tenemos la fórmula para calcular el promedio ponderado. En antes estábamos calculando lo que es la media ponderada. Ahora vamos a calcular el promedio ponderado. Para esto vamos a utilizar la fórmula que va a ser igual a la sumatoria de el peso asignado a cada observación por la mano de obra en dólares, dividido para la suma de todas las ponderaciones. Muy bien, ahora vamos entonces, si aplicamos la ecuación anterior al producto 1 de nuestro ejemplo de costo de mano de obra, encontramos que reemplazando los datos sería un octavo, que es 1 va a ser el 8 es el número de horas. El 1 octavo va a ser lo que es la entonces, este numerito de aquí va a ser las horas de las manos de obra del producto 1 o ya sea del producto 2, pero ahorita estamos trabajando con el producto 1, será las horas de las manos de obra del producto 1 y el total de todas estas da 8 horas, entonces serían 8 horas aquí abajo dividido para 8 por la mano de obra en dólares, el costo de la mano de obra en dólares. Entonces, esto es para la parte de arriba y acá la sumatoria de todas las ponderaciones, estas son las ponderaciones. Entonces, sumando todo esto vamos a dividir para la suma de las ponderaciones, que va a ser igual a 8 dividido para 1, que nos va a salir 8 horas como respuesta. Eso en cuanto a la fórmula para calcular el promedio ponderado. Muy bien, ahora que ya vimos esto, vamos con lo siguiente, que es la media geométrica. Es nada más y nada menos una medida que nos ayuda a calcular la tasa promedio de cambio. Por ejemplo, si nosotros queremos saber el crecimiento de una cuenta de ahorros, suponga que inicialmente depositamos $100 y dejamos que se acumulen los intereses a diferentes tasas durante 5 años. Para eso vamos a hacer, aquí tenemos los años, para 5 años, la tasa de interés en porcentaje, que es el 7% al 8%, en 3 años al 10%, en 4 años el 12% y en 5 años al 18%. Para sacar este factor de crecimiento, lo que necesitamos es la siguiente fórmula, que es 1 más la tasa de interés dividido para 100. Y ahí encontramos lo que es el factor de crecimiento. 1 más el 7 dividido para 100, que es el dinero que tenemos en la cuenta de ahorros. En este caso sería 100, por eso lo dividimos para 100. Muy bien, ahora vamos con el factor de crecimiento promedio. Esta fórmula de aquí es para calcular el factor de crecimiento promedio, que se pone el número de valores de X, o sea,
los años, para cuántos años nosotros queremos ver ese crecimiento, cuánto queremos calcular para 5 años, entonces aquí ponemos el 5. Y el producto de los valores de X. Entonces aquí se pone lo que calculamos anteriormente, que es el factor de crecimiento. Si aplicamos esta ecuación a nuestros problemas de la cuenta de ahorro, podemos determinar que 1.1093 es el factor de crecimiento promedio correcto. Pues aplicando esta fórmula vamos a reemplazar los valores. N es el número para los años que queremos calcular el crecimiento de nuestra cuenta, en este caso sería 5. Y estos números de aquí, estos valores de aquí son los que ya hemos calculado con la fórmula del factor de crecimiento. Entonces, resolviendo esto nos saldría que la raíz quinta de 1.679965 sería 1.1093, que sería nuestro factor de crecimiento promedio, que es la media geométrica de los 5 factores de crecimiento. Entonces, eso tendríamos nosotros de resultado. Ahora, eso es todo en cuanto a la media geométrica, que nos ayuda a calcular la tasa de cambio. Muy bien, siguiendo con el video, vamos ahora a calcular, vamos a ver lo que es la mediana, que es la cuarta medida de tendencia central. Entonces, la mediana es solo un valor de conjuntos de datos que mide la observación central del conjunto. Partiendo de esto tenemos el cálculo de la mediana a partir de datos agrupados y también el cálculo de la mediana a partir de datos agrupados. Vamos con el cálculo de la mediana a partir de datos no agrupados. En esta podemos encontrar que la mediana para un arreglo de números de elementos impar y también mediana para el arreglo de números con elementos impares. Muy bien, ahora vamos con lo primero que se debe hacer es organizar en orden descendente o ascendente, lo que es organicemos nuestras tablas, nuestros datos. Luego, para calcular el número la mediana en un arreglo de elementos impares, vamos a hacer lo siguiente. Suponga que deseamos encontrar la mediana de 7 elementos de un arreglo de datos. Entonces, lo que haríamos es, con la siguiente fórmula que nos da, que mediana es igual al número de elementos del arreglo más 1 dividido para 2, que es el enésimo término del arreglo de datos. Vamos con esto, entonces, si tenemos 7 elementos sería el número de elementos 7 más 1, que nos da la fórmula, dividido para 2, que es igual a 4. Entonces la mediana es el cuarto término del arreglo, como vemos aquí. La mediana vendría a ser 4.8, que es el cuarto término del arreglo. Ahora calculemos la mediana para un número de elementos par. Aquí tenemos nuestra tablita, número de elementos pares, y vamos ahora con la fórmula. Esta es la tablita, nuestros datos. Muy bien, la fórmula nos dice que la mediana es igual a n, que es el número de elementos, más 1 entre 2. Entonces sería, para ser de 8 elementos que tenemos aquí, sería 8 más 1 dividido para 2, sería 4.5, que es nuestro enésimo término. Entonces el 4.5 estaría más o menos por aquí, que es la mediana de 39, pero eso ya lo vemos cómo es que resolvemos, cómo sabemos que la mediana es de 39. Muy bien, ahora vamos, como la mediana es el elemento 4.5 del arreglo, necesitamos calcular el promedio de los elementos cuarto y quinto. Entonces, el cuarto elemento de la tabla 311 es el 43 y el quinto es el 35. Muy bien, veamos si es verdad. El cuarto elemento nos dicen que es 43 y el quinto 35. Ok, sí es verdad. Ahora,
lo que hacemos es el promedio de estos dos elementos es igual a 46 más 35 entre 2 es igual a 39. Entonces, la mediana sería 39 39 es la mediana del número de pacientes por día tratados en la sala de emergencias durante el periodo de 8 días. Que ese sería nuestro problema. Como nuestro problema nos decía que los pacientes tratados en la sala de urgencias durante 8 días consecutivos, entonces tenemos que saber cuál era el promedio de pacientes tratados en la sala de emergencia en 8 días. Entonces sí es 39. Ya sabemos cómo lo sacamos. Tenemos que sacar el promedio de los números que se encuentran entre 43 y 35 para encontrar nuestra mediana. Ahora vamos a calcular la mediana para los datos agrupados. Vamos con esto. Entonces, para esto vamos a utilizar la siguiente fórmula, que es que la mediana de la muestra, todo esto es n más 1, n que es el número de los elementos más 1 dividido para 2 menos la suma de todas las frecuencias de la clase hasta, pero sin incluir la clase de la mediana, más 1 dividido para la frecuencia de la clase mediana. Todo esto multiplicado por el ancho de la clase más el límite inferior de la clase de la mediana. Muy bien. Sabiendo esta fórmula, lo primero que debemos hacer es identificar la clase de la mediana, que es el número más grande de las frecuencias, que es la frecuencia más alta. En este caso sería 187 porque ya no tenemos, si hubiera un 190 escogeríamos ese, pero sería en este caso 187, o sea que vamos a trabajar con este número. Muy bien, ahora vamos a ver cómo lo resolvemos el ejercicio para esta tabla, que es el saldo, que estos de aquí son los datos para el saldo mensual promedio de 600 clientes. Ok, si utilizamos la fórmula para calcular la mediana de nuestros referentes a los saldos de cuentas de cheques, entonces tenemos que el número de elementos sería 600. ¿Por qué? Porque son 600 elementos que tenemos, que los vemos aquí. Muy bien, ahora la suma de todas las frecuencias de la clase hasta, pero sin incluir la clase mediana, sería el valor de 201. ¿Por qué? Les explico por qué. Porque lo que vamos a hacer es sumar estos dos valores, porque nos dice la suma de todos los valores hasta, o sea que no se incluye esto, solo estos dos, y la suma de esto es lo que vamos a tener aquí como resultado. También tenemos los datos que es de la frecuencia de la clase mediana, que es 187, que es el valor que ya identificamos, la frecuencia alta, 187. Muy bien, siguiendo, tenemos también el ancho de clase, que es 50. El ancho de clase, ¿por qué es 50? ¿Por qué? Porque si nosotros restamos 150 menos 100 nos va a dar 50. Si restamos 100 menos 50 nos va a dar 50, que ese es el ancho de las clases. Ok, vamos, seguimos. Y el límite inferior de nuestro intervalo de la clase mediana es 100. ¿Por qué? Porque es este. Si nos damos cuenta, el número menor es el límite inferior y el mayor es el límite superior. Y como nos dice el límite inferior de nuestra clase de la mediana, esta
es nuestro dato de la frecuencia que ya identificamos, ¿cierto? Entonces esta va a ser todo nuestro clase de la mediana. Esta va a ser nuestra clase de la mediana. Entonces el límite inferior sería 100. Muy bien, ya con todos los datos ordenados, ya tenemos, ya identificamos, ya sacamos los datos, lo único que hacemos es reemplazar en la fórmula. Reemplazamos en la fórmula los datos y entonces nos va a salir que $126.35 es la mediana de la muestra estimada. Muy bien, ahora sigamos con lo siguiente, que sería sobre la otra línea de tendencia, que es la moda. La moda es el valor que más se repite en el conjunto de datos. Vamos a calcular la moda para datos agrupados. Entonces la fórmula que vamos a utilizar es: la moda es igual al límite inferior de la clase modal más la frecuencia de la clase modal menos la clase que se encuentra inmediatamente menor que ella, dividido dividido para el D1, que es la frecuencia modal de la clase que se encuentra inmediatamente menor que ella, más el D2, que es la frecuencia modal de la frecuencia de clase que se encuentra inmediatamente mayor que ella. Vamos a calcular estos datos con la misma tabla que la del anterior, con los mismos datos, que es para los 600 clientes. Muy bien, ahora vamos a empezar a calcular con nuestra fórmula. Muy bien, chicos, entonces vamos a trabajar con la misma tablita anterior, los mismos datos. Ya sabemos cuál es la fórmula, y resolviendo esto sería que si utilizamos la ecuación 3.9, que es esta, para calcular la moda del saldo de las cuentas de cheques de nuestro ejemplo de la tabla 312, que es la tablita que ya tenemos aquí. Muy bien, sigamos. Entonces tenemos que el límite inferior de la clase modal va a ser igual a 100. ¿Por qué va a ser igual a 100? Porque, como ya les expliqué, vamos a trabajar con esta tablita y el límite va a ser 100. Muy bien, ahora tenemos que D1, que es la frecuencia de la clase modal menos la frecuencia de la clase que se encuentra inmediatamente menor que ella, va a ser igual a 187 menos 123, que es 64, es el valor que vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque como nos dice que de la clase modal y que se encuentra, se le resta la que se encuentra menor a ella, va a ser esto menos esto, porque esta es menor a esta y se restan, que me va a dar un resultado de 64, perdón. Ahora el D2 es lo mismo, solo que esta le vamos a restar el 82, nos va a dar 105. Ahora, chicos, ya tenemos esos datos. ¿Qué más nos pide? Lo que es el ancho de la clase, que va a ser 50, igual al anterior. Y lo único que hacemos es reemplazar datos para encontrar nuestra moda. Y nuestra moda va a ser, reemplazando los datos, nos da que nuestra moda va a ser $119. Ese es el resultado obtenido de la estimación de la moda. Muy bien, ahora lo siguiente que vamos a ver es lo que es la dispersión y por qué es importante la dispersión. Muy bien, vamos con dispersión. ¿Por qué es importante la dispersión? Tenemos que la dispersión nos proporciona información adicional que nos permite juzgar la confiabilidad de nuestra medida de tendencia central. Ya que existen problemas característicos para datos muy diversos, debemos ser capaces de reconocer esa dispersión amplia para poder abordar esos problemas.
También nos dice que quizá deseamos comparar las dispersiones de diferentes muestras, por eso es importante encontrar la dispersión, porque nos sirve también para comparar las dispersiones de diferentes muestras. Ok, ahora tenemos los que son los rangos, que son medidas de dispersión útiles. Vamos con los rangos. ¿Qué nos dicen los rangos? Los rangos, nos dice que la dispersión se puede medir en términos de diferencia entre dos valores seleccionados del conjunto de datos. Muy bien. La ecuación para calcular el rango es, rango va a ser igual al valor de la observación más grande menos el valor de la observación más pequeña. Entonces vamos a restar el valor más grande menos el valor más pequeño. Por ejemplo, pagos anuales hechos por Blue Cross Blue Shield miles. Entonces, por Cumberland tenemos estos de aquí, van a ser los rangos y los rangos. Vamos a restar estos rangos, este por este, vamos a restar este por este y ahí vamos a ir encontrando los rangos. Ahora, sigamos. ¿Qué es el rango interfráctil? El rango interfráctil es la diferencia entre los valores de dos fractiles. Ahora, el rango intercuartil, ¿qué es? El rango intercuartil mide aproximadamente qué tan lejos de la mediana debemos ir en cualquiera de las dos direcciones antes de recorrer la mitad de los valores del conjunto de datos. Los cuartiles son entonces los valores más altos de cada una de estas cuatro partes. Aquí tenemos la ecuación para calcular un cuartil. Entonces, rango intercuartil es igual a cuartil 3 menos el cuartil 1. Aquí tenemos un ejemplito. Vamos a ampliarlo para que podamos verlo mejor. Entonces aquí podemos ver lo que es los cuartiles, el primer cuartil, el segundo cuartil, el tercer cuartil. Entonces aquí lo que tenemos que restar es el tercer cuartil menos el cuartil 1. Y eso es todo, chicos, para encontrar el intercuartil. Ahora vamos con lo siguiente, que es dispersión, pero para las medidas de desviación promedio. Entonces, aquí lo que vamos a encontrar es la desviación estándar de la población. También vamos a ver sobre la varianza de población. Lo que vamos a ver son las ecuaciones. Entonces, la fórmula para calcular la desviación estándar de una población va a ser igual a sigma, que es igual a la raíz cuadrada del sigma elevado al cuadrado. Esto a la vez nos va a dar igual a raíz cuadrada de la suma de la observación menos la media de la población, todo esto elevado al cuadrado, sobre el número de elementos de la población, número total de los elementos de la población. Y todo esto nos va a dar igual a la raíz cuadrada de la suma de la observación al cuadrado sobre el número total de los elementos de la población menos lo que es la medida de la población elevada al cuadrado. Entonces, esa es la fórmula que vamos a utilizar para calcular la desviación estándar de una población. Los usos de la desviación estándar. La desviación estándar nos permite determinar con un buen grado de precisión dónde están localizados los valores de una distribución de frecuencias con relación a la medida. Ahora vamos a ver la ecuación o la fórmula para calcular la varianza. Entonces, para calcular la varianza tenemos que el sigma al cuadrado es igual a la suma de elementos u observación menos la media de la población, todo esto
elevado al cuadrado sobre el número total de elementos de la población, que va a ser igual a la suma de los elementos o su observación sobre el número total de los elementos de la población menos la media de la población elevado al cuadrado. Esa es la fórmula para calcular la varianza. Ahora vamos con lo que es el cálculo de la varianza y desviación estándar utilizando los datos agrupados. Entonces, la fórmula para calcular la varianza de datos agrupados sería: varianza de la población es igual a la suma de las frecuencias de cada una de las clases, todo esto por el punto medio de cada clase menos la media de la población, todo esto elevado al cuadrado sobre el tamaño de la población, que esto a su vez nos va a dar igual a la suma de las frecuencias del punto medio de la clase elevado al cuadrado sobre el tamaño de la población menos la media de la población. Y la fórmula para la desviación estándar de datos agrupados sería la varianza de la población, que es igual a la raíz cuadrada de varianza de la población elevado al cuadrado. Esto va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de las frecuencias de una de las clases. Todo esto vamos a multiplicar por el punto medio de cada clase menos lo que es la media de la población elevado al cuadrado sobre el tamaño de la población. Esto va a ser igual a la suma de la frecuencia de cada clase por el punto medio de cada clase elevado al cuadrado sobre el tamaño de la población menos la media de la población. Ahora, la desviación estándar de una muestra. La fórmula para la varianza de una muestra es la siguiente. Varianza de la muestra elevado al cuadrado es igual a la sumatoria de valor de cada una de las observaciones menos menos la media de la muestra elevada al cuadrado sobre el número de las observaciones de la muestra menos 1. Esto en sí nos va a dar igual a la suma del valor de las muestras de las observaciones elevado al cuadrado menos el número de las observaciones dividido por el número de las observaciones menos 1 menos el número de las observaciones por la media de por la media de la muestra elevado al cuadrado sobre n menos 1. Eso es para la varianza de la muestra. Ahora, para la desviación estándar de una muestra sería la varianza de la muestra, que es igual a la raíz cuadrada de la varianza de la muestra elevado al cuadrado. En todo esto nos va a dar igual, ya despejada la fórmula, a la raíz de la sumatoria del número de observaciones elevado al cuadrado sobre n menos 1 menos el número de elementos por la media elevado al cuadrado sobre el número de elementos menos 1. Eso es en cuanto a la desviación estándar de una muestra. Ahora seguimos con el siguiente punto, que es sobre la dispersión relativa del coeficiente de variación. Nos dice que este coeficiente de variación relaciona la desviación estándar y la media, expresando la desviación estándar como porcentaje de la media. La unidad de medida entonces es el porcentaje en lugar de las unidades de los datos originales. Para esto tenemos la siguiente fórmula. El coeficiente de variación va a ser igual el coeficiente de variación de la población va a ser igual a desviación estándar de la población dividido para la media de la población por 100.
Esa fórmula sería para encontrar el coeficiente de variación. Ahora vamos con lo que es los análisis exploratorios de datos. ¿Qué son los análisis exploratorios de datos? Estos datos son una de las técnicas más útiles del análisis exploratorio de la gráfica del tallo de hoja. Entonces, este análisis proporciona el orden de clasificación de los datos del conjunto de datos y la forma de la distribución. Vamos a ver un ejemplo. Estos datos de aquí nos muestran las clasificaciones en el examen parcial con distribución de frecuencia. La frecuencia, muy bien. Ahora vamos. Lo primero que debemos hacer es, se hace una lista vertical de los tallos, los primeros dígitos de cada elemento de los datos. Entonces, lo que primero tenemos que hacer es esto. Entonces, cogemos el primer dígito, que es 4, el primer dígito, que es 5, 6, 7, 8 y 9, y por último, el 10, que viene siendo 100. Entonces, los colocamos aquí. Luego nos dice que tenemos que dibujar una línea vertical a la derecha de estos tallos y se listan las hojas, que serían estas las hojas. ¿Cómo hacemos las hojas? Entonces, en lo que es el 4, que es en la clase de 40 a 49, tendremos que, entonces, de 40 a 49, buscamos en nuestra tablita y para no perdernos, o sea, tenemos que tenerlos bien ordenados para no estar perdiendo el tiempo buscando. Entonces, de 40 a 49 tenemos que hay un 48, nada más hay. Entonces, ¿qué sería? De 40 a 49 está solo el 48, entonces ponemos solo el segundo dígito. Solo el segundo dígito. Si hubiera un 47, entonces pondríamos el 7. Vamos con el siguiente, que tenemos el 5. El 5, que es la clase 50 a 59. Nos dice que tenemos tres observaciones ahí. Entonces, de 50 a 59, vamos viendo si hay un 50, si hay. Entonces, ponemos el 0. Vemos si hay un 51 en la tabla, si hay, entonces procedemos a poner el 1. Solo ponemos el segundo dígito. Entonces, si hubiere un 53, asimismo ponemos el segundo dígito, que sería el 3. Pero como no lo hay 57, entonces ponemos el 7. Y así hacemos con todos los números del tallo. Ponemos y vamos formando las hojas. Y ese sería nuestro diagrama de tallo de hojas. Tendríamos que cada renglón en la gráfica de tallo y hoja obtenida corresponde a un tallo. Y cada valor en ese tallo es una hoja. El renglón 9 tiene 3, 4 y 9. Significa que hay 3 elementos en este conjunto de datos que comienzan con 9. Entonces 93, 94 y 99 sería. Eso es en cuanto a la explicación de el tercer capítulo, que trata sobre que son las medidas de tendencia central y dispersión en distribuciones de frecuencias. Muy bien, chicos, eso sería todo en cuanto al tercer capítulo.